El documento de Padre Pío. El documento que están a punto de leer fue encontrado en una carpeta sellada dentro del archivo personal del Padre Pío, descubierto recién en 2019, 37 años después de la apertura oficial de sus documentos para su beatificación. El relato, escrito a mano en latín arcaico y posteriormente traducido por un grupo selecto de paleógrafos vaticanos, permaneció oculto hasta que un empleado anónimo de la Biblioteca Apostólica decidió filtrar su contenido a través de foros encriptados de la Deep Web. Lo que sigue es una transcripción fiel del testimonio que cambió para siempre la forma en que vemos los secretos más profundos de la Santa Sede. Era octubre de 1947 cuando el Padre Pío de Pietrelcina fue convocado secretamente al Vaticano, no a través de los canales oficiales de la Iglesia, sino mediante una carta sellada con un sello que nunca antes había visto, un ojo rodeado de 13 estrellas, grabado en cera roja sangre. La correspondencia llegó a sus manos a través de un joven seminarista que desapareció misteriosamente 3 días después, dejando solo sus ropas dobladas sobre su cama, como si se hubiera simplemente evaporado. El santo estigmatizado relató en su diario secreto que el viaje a Roma fue diferente a todos los demás. No hubo comitiva oficial, no hubo anuncios. Solo un automóvil negro que lo esperaba en un camino secundario cerca del convento de San Giovanni Rotondo, conducido por un hombre de ojos vacíos que no pronunció una sola palabra durante todo el trayecto. El silencio era tan opresivo que el Padre Pío llegó a preguntarse si no lo llevaban a su propio juicio. Al llegar al Vaticano, fue conducido no por los corredores principales, sino a través de una red de túneles subterráneos que desconocía. El aire allí abajo era denso, con un olor metálico que recordaba a hierro oxidado mezclado con incienso antiguo. Las paredes estaban ornamentadas con símbolos que parecían anteriores al cristianismo: serpientes entrelazadas, ojos dentro de triángulos e inscripciones en alfabetos que no pudo descifrar, a pesar de su vasta erudición en lenguas antiguas. El guía silencioso lo llevó a través de corredores cada vez más estrechos, iluminados solo por antorchas que ardían con una llama extrañamente azulada. El Padre Pío notó que sus propias llagas estigmáticas comenzaron a palpitar y sangrar con más intensidad a medida que se adentraban en el laberinto subterráneo. Era como si su cuerpo estuviera reaccionando a una presencia que su mente aún no podía comprender completamente. Finalmente, llegaron a una puerta maciza de madera oscura, casi negra, con bisagras de bronce que parecían haber sido forjadas siglos antes del nacimiento de Cristo. Sobre la entrada, grabadas en piedra, estaban las palabras en latín que helaron la sangre al Padre: Hic locus est ubi veritas occultatur. Este es el lugar donde la verdad se oculta. El guía hizo un gesto para que entrara solo, y cuando el Padre Pío se giró para hacerle una pregunta, el hombre ya había desaparecido en la oscuridad de los corredores. La puerta se abrió con un crujido sordo que resonó en las profundidades, revelando una cámara circular que desafiaba cualquier descripción que la arquitectura vaticana pudiera sugerir. Las paredes estaban cubiertas por una tela rojo sangre que parecía pulsar como si fuera piel viva. El techo era una cúpula adornada con una constelación de símbolos dorados que se movían lentamente, creando patrones hipnóticos que lastimaban la vista al mirarlos directamente. En el centro de la sala había una mesa de mármol negro sobre la cual estaban dispuestos objetos que el Padre Pío inicialmente no pudo identificar: pergaminos antiguos, un cáliz hecho de un material que parecía absorber la luz, y una caja de metal que emanaba un zumbido bajo, casi inaudible, pero que vibraba a través de los huesos de quien se acercaba. Alrededor de la mesa, 13 sillas altas, todas vacías, excepto una. Sentado en la silla orientada a la entrada, estaba un hombre que el Padre Pío reconoció inmediatamente, pero cuya identidad nunca revelaría completamente en sus escritos, refiriéndose a él solo como el anciano. Vestido con hábitos cardenalicios, pero usando símbolos que no pertenecían a ninguna orden conocida de la Iglesia, el hombre parecía tener una edad indefinida. Su rostro era simultáneamente joven y ancestral, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor o como si existiera fuera de sus leyes naturales. «Padre Francisco», dijo el anciano, usando el nombre de bautismo que pocos conocían,
Usted ha sido llamado aquí porque sus llagas son más que una señal de devoción, son una marca, una forma de comunicación con dimensiones que la Iglesia oficial prefiere ignorar. Su voz resonaba de forma extraña en la cámara, como si viniera de múltiples direcciones simultáneamente. El santo estigmatizado relató que en ese momento sus heridas comenzaron a arder con una intensidad que nunca antes había experimentado. No era dolor, era algo más profundo, como si cada gota de sangre que brotaba llevara consigo información, recuerdos que no eran suyos. Imágenes comenzaron a formarse en su mente, rituales realizados en esa misma sala a lo largo de siglos, papas que nunca figuraron en los libros de historia oficial, documentos que reescribían completamente la cronología del cristianismo. El anciano se levantó y caminó hasta la pared, donde tocó una secuencia específica de símbolos bordados en la tela. Inmediatamente, una sección de la pared se retrajo, revelando una biblioteca oculta repleta de tomos que parecían absorber la luz ambiental. Los títulos eran legibles: el Testamento de Judas Iscariotes, las profecías selladas de Juan Evangelista, el Código Genético de Cristo. Otros estaban escritos en símbolos que parecían moverse y reorganizarse cuando se miraban directamente. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó el padre, su voz apenas un susurro. «¿Por qué me muestran esto?». El anciano sonrió, pero había algo inquietante en esa sonrisa, como si supiera algo que Padre Pío aún no comprendía. «Porque eres uno de los pocos que puede soportar la verdad. Tus llagas no son una manifestación de fe, son una antena biológica, una forma de comunicación con inteligencias que existen más allá del velo que separa nuestra realidad de otras dimensiones». En ese momento, el padre se dio cuenta de que no estaba solo en la sala. Figuras encapuchadas comenzaron a emerger de las sombras, moviéndose con una fluidez que desafiaba las leyes de la física. Eran 13 en total, ocupando las sillas vacías alrededor de la mesa central. Sus rostros permanecían ocultos, pero Padre Pío podía sentir el peso de sus miradas, como si estuviera siendo analizado por mentes que operaban en frecuencias completamente diferentes de la conciencia humana normal. El ritual que siguió fue descrito por el padre en términos fragmentados, como si su mente tuviera dificultad para procesar lo que había presenciado. La caja de metal fue abierta, revelando un objeto que él describió solo como geometría imposible, algo que parecía existir en más dimensiones de lo que los ojos humanos podían percibir. Cuando el anciano tocó el objeto, toda la sala comenzó a vibrar y símbolos desconocidos comenzaron a aparecer flotando en el aire. Fue entonces que Padre Pío comprendió la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo. La Iglesia Católica, según el anciano, era solo la cara visible de algo mucho más antiguo y complejo. Había una jerarquía oculta que operaba en las sombras, manteniendo contacto con entidades que existían incluso antes de la formación de la Tierra. El cristianismo, tal como era conocido públicamente, era una versión editada y simplificada de una verdad cósmica mucho más amplia y aterradora. «Las escrituras hablan de ángeles y demonios», dijo el anciano, «pero esas son solo traducciones limitadas de conceptos que nuestro lenguaje no puede expresar adecuadamente. Lo que ustedes llaman divino es en realidad una forma de tecnología tan avanzada que se vuelve indistinguible de la magia, y nosotros, aquí en esta sala, somos los guardianes de esa tecnología». Las figuras encapuchadas comenzaron a entonar algo que no era exactamente un cántico, era más como una modulación de frecuencias que parecía resonar directamente con la estructura molecular del aire. Padre Pío relató que sus llagas comenzaron a sangrar profusamente, pero la sangre no caía al suelo. En vez de eso, gotas rojas flotaban en el aire, formando patrones geométricos complejos que pulsaban con luz propia. Fue en ese momento que el anciano reveló la verdad más impactante de todas. Las llagas estigmáticas de Padre Pío no eran una señal de santidad, sino marcas de identificación. Él había sido seleccionado desde su nacimiento para servir como un traductor biológico, un puente entre la conciencia humana limitada e inteligencias que operaban en escalas temporales y dimensionales incomprensibles para la mente común. «Pensaste que estabas sirviendo a Dios», dijo el anciano, «pero estabas en realidad sirviendo como un receptor para mensajes que llegan de civilizaciones que existen en paralelo a nuestra realidad. Tus visiones, tus experiencias místicas, tus curaciones milagrosas, todo eso son efectos colaterales de tu función como intermediario entre mundos.
La revelación golpeó a Padre Pío como un rayo. Toda su vida de devoción, todos los sufrimientos que había aceptado como parte de su jornada espiritual, todo eso había sido orquestado por una agenda que trascendía completamente su comprensión. Él no era un santo, era un instrumento, una herramienta biológica en un proyecto que se extendía por milenios. El ritual continuó por lo que parecieron horas, aunque el tiempo en la sala roja parecía seguir reglas diferentes. Padre Pío vio imágenes que su mente apenas podía procesar, civilizaciones enteras comunicándose a través de dimensiones usando individuos marcados como él, una red de antenas humanas esparcidas por el mundo a lo largo de la historia, muchas de ellas canonizadas por la Iglesia oficial que permanecía completamente ajena a la verdadera naturaleza de sus experiencias. Cuando el ritual finalmente terminó, el anciano se acercó al padre con un pergamino sellado. Este documento contiene instrucciones para las próximas etapas de tu misión. Continuarás tu vida pública normalmente, pero ahora comprendes tu verdadera función. Habrá momentos en que recibirás instrucciones específicas a través de tus llagas, obedece sin cuestionar. Padre Pío tomó el pergamino con manos temblorosas. El sello estaba hecho de la misma cera roja de la carta original, pero ahora podía ver que el símbolo no era solo un ojo rodeado de estrellas, era un mapa, una representación de conexiones entre mundos que su mente apenas comenzaba a comprender. «¿Y si me niego?», preguntó, aunque sabía que la pregunta era inútil. El anciano no respondió verbalmente. En vez de eso, señaló a una de las paredes de la sala, donde un tapiz se apartó, revelando nichos conteniendo lo que parecían ser momias perfectamente preservadas. Cada una de ellas vestía los trajes de diferentes épocas de la Iglesia, cardenales, obispos, papas, todos con expresiones de terror eterno grabadas en sus rostros momificados. Estos fueron los que intentaron resistir o revelar prematuramente lo que descubrieron aquí, explicó el anciano con una calma aterradora. Ahora sirven como recordatorios permanentes de que ciertas verdades deben permanecer ocultas hasta que la humanidad esté verdaderamente preparada para comprenderlas. Padre Pío fue escoltado de vuelta por los mismos corredores subterráneos, pero esta vez el camino parecía diferente, como si la propia arquitectura del lugar se reconfigurara constantemente. Cuando finalmente emergió a la superficie, ya era de madrugada, pero no estaba seguro si había pasado una noche o varios días. El tiempo en la sala roja seguía sus propias leyes. De vuelta al convento, guardó el pergamino sellado en un lugar que nunca reveló, ni siquiera en sus escritos más íntimos, pero comenzó a documentar sus experiencias en un código complejo, mezclando latín, griego y símbolos que había visto en la sala roja. Estos escritos permanecieron ocultos hasta recientemente, cuando fueron descubiertos durante renovaciones estructurales en su antigua habitación. A partir de ese día, Padre Pío relató que sus experiencias místicas cambiaron completamente de naturaleza. Las visiones ya no eran sobre santos o ángeles en el sentido tradicional, eran comunicaciones directas de inteligencias que operaban a escalas cósmicas completamente cósmicas. Sus curaciones milagrosas se volvieron más frecuentes y más dramáticas, pero ahora comprendía que no estaba canalizando poder divino en el sentido convencional, estaba sirviendo como un punto de acceso a tecnologías que trascendían completamente la comprensión humana actual. Durante los siguientes años recibió visitas regulares de otros miembros de la jerarquía oculta. Nunca en la sala roja de nuevo, esa estaba reservada para iniciaciones especiales, sino en encuentros discretos que ocurrían durante sus viajes oficiales. Lentamente comenzó a comprender la extensión de la red de la que ahora formaba parte. Había cientos de individuos como él esparcidos por el mundo, cada uno sirviendo como un nodo en una red de comunicación interdimensional. Algunos eran figuras públicas de la Iglesia, otros eran científicos trabajando en proyectos clasificados. Algunos eran artistas cuyas obras contenían códigos ocultos. Todos unidos por marcas similares a sus estigmas, no necesariamente visibles, pero biológicamente activas. Si estás siguiendo estas revelaciones y quieres continuar recibiendo documentos como este, que llegan hasta nosotros a través de canales muy específicos y peligrosos, asegúrate de suscribirte al canal. Cada documento que logramos descifrar nos acerca más a la verdad completa, pero también nos pone en mayor peligro. Tu participación es fundamental para que podamos continuar este trabajo de revelación. Los años pasaron y Padre Pío continuó su vida pública normalmente, pero sus diarios secretos revelan una creciente inquietud.
Comenzó a comprender que las instrucciones que recibía a través de sus estigmas no siempre eran benevolentes. Algunas de las curaciones que realizaba no eran solo milagrosas, eran experimentales. Estaba siendo usado como un laboratorio vivo para probar los límites de la interfaz entre la conciencia humana y la tecnología dimensional. En 1968, pocos meses antes de su muerte, hizo su última entrada en el diario secreto. En ella, reveló que había descubierto algo que cambió completamente su comprensión de lo que estaba sucediendo. Durante una de las comunicaciones a través de sus estigmas, logró descifrar no solo el mensaje, sino también su origen. Y lo que descubrió lo llenó de un terror que trascendía cualquier cosa que había experimentado antes. Las inteligencias que se comunicaban a través de él no eran benevolentes guardianes de la humanidad, como el anciano había sugerido. Eran algo mucho más complejo y ambiguo. Civilizaciones que habían trascendido la mortalidad física hace eones, pero que dependían de especies inferiores como combustible para sus propios procesos evolutivos. La humanidad no estaba siendo guiada a un destino superior, estaba siendo cultivada como una cultura bacteriana en un laboratorio cósmico. Esta revelación final explica por qué Padre Pío pasó sus últimos meses en un estado de profunda melancolía, a pesar de su creciente fama como santo. Había comprendido que toda su vida de devoción había sido una ilusión cuidadosamente construida. No era un intermediario entre la humanidad y lo divino, era un parásito involuntario, succionando energía espiritual de otros para alimentar entidades que operaban en escalas temporales incomprensibles. Sus escritos sugieren que intentó encontrar una forma de desconectarse de la red, pero descubrió que las modificaciones biológicas hechas en su cuerpo eran irreversibles. Los estigmas no eran solo marcas físicas, eran alteraciones genéticas que lo mantenían permanentemente conectado al sistema de comunicación interdimensional. En sus últimas semanas de vida, recibió una visita final del anciano. Esta vez, el encuentro ocurrió en su propio cuarto en el convento, pero la presencia de la sala roja fue traída junto con el visitante. Las paredes del cuarto se transformaron temporalmente en el tejido rojo pulsante, y el aire se cargó con el mismo olor metálico e incienso antiguo. «Has comprendido demasiado», dijo el anciano sin ninguna emoción en su voz. «Eso es lamentable, pero no esperado. Individuos con tu sensibilidad eventualmente llegan a esta conclusión. Ahora tienes dos opciones: aceptar un papel más amplio en la jerarquía, con conocimiento completo de la verdad, o...». El anciano no necesitó terminar la frase. Padre Pío miró a la pared de su cuarto, donde por un momento pudo ver los nichos con las momias de los que habían elegido la resistencia. «Hay una tercera opción», dijo el padre, sorprendiendo al anciano. «Puedo documentar todo lo que he aprendido y esconder esta información donde eventualmente será encontrada por personas que podrán hacer mejor uso de ella que yo». El anciano consideró esto por un largo momento. «Comprendes que esto no cambiará nada. La red continuará operando. La humanidad continuará siendo lo que siempre ha sido. Tu testimonio será visto como las fantasías de un hombre santo próximo a la muerte». «Tal vez», respondió Padre Pío, «pero al menos habrá un registro. Alguien, algún día, podrá conectar los puntos de una forma que yo no he podido». Así es como estos documentos llegaron hasta nosotros. Padre Pío pasó sus últimas semanas creando un archivo complejo de sus experiencias, usando múltiples capas de código y escondiendo partes diferentes del relato en lugares diversos. Recientemente, con la ayuda de computadoras avanzadas y algoritmos de decodificación, hemos logrado reunir las piezas y comprender el cuadro completo. Pero la historia no termina con la muerte de Padre Pío en 1968. Los documentos incluyen referencias a otros nodos en la red que permanecieron activos después de su muerte. Nombres y códigos que apuntan a figuras contemporáneas que puedan estar sirviendo a las mismas funciones que él sirvió. Políticos, científicos, líderes religiosos de varias denominaciones, todos potencialmente conectados a esta jerarquía oculta que opera en las sombras de la civilización humana. Lo más perturbador es que los escritos sugieren que la red se ha vuelto mucho más sofisticada desde la época de Padre Pío. La tecnología moderna,
especialmente Internet y los dispositivos de comunicación ubicuos, puede haber sido desarrollada no solo por el ingenio humano, sino como una forma de expandir y acelerar el sistema de recolección de datos que estas inteligencias interdimensionales utilizan. Cada clic, cada búsqueda, cada interacción digital puede estar contribuyendo a una base de datos que mapean no solo nuestros comportamientos, sino nuestros propios patrones de pensamiento y desarrollo espiritual. Lo que comenzó con individuos marcados como el Padre Pío pudo haber evolucionado a una forma de monitoreo masivo que abarca a toda la población conectada del planeta. Los últimos documentos del archivo incluyen coordenadas geográficas y códigos que supuestamente llevan a otras salas rojas alrededor del mundo, no solo en el Vaticano, sino en lugares de poder en todas las principales civilizaciones, templos budistas en el Tíbet, mezquitas antiguas en Oriente Próximo, catedrales góticas en Europa, complejos gubernamentales modernos en capitales globales, todos potencialmente conectados por esta red subterránea que opera desde hace milenios. La cuestión que permanece es, ¿qué hacemos con esta información? El Padre Pío eligió documentar y esconder su descubrimiento, esperando que futuras generaciones pudieran hacer un mejor uso de ella que él. Pero también comprendió que los individuos que saben demasiado sobre la red se convierten automáticamente en blancos para ser silenciados o cooptados. Las filtraciones recientes de estos documentos ya han resultado en la desaparición de al menos 3 investigadores que estaban trabajando en la decodificación de los archivos. Sus computadoras fueron encontradas limpias, como si hubieran sido borradas por expertos, y no hay rastros de dónde pudieron haber ido. Es como si simplemente hubieran dejado de existir. Esto nos lleva a la pregunta final que el Padre Pío dejó en sus últimos escritos. Si esta red interdimensional realmente existe y opera desde hace milenios, y si realmente tiene la capacidad de monitorear y controlar el desarrollo humano a escalas globales, entonces nuestra propia búsqueda de la verdad puede ser parte de un experimento mayor. Tal vez nuestro descubrimiento de estos documentos no sea accidental. Tal vez sea exactamente lo que estas inteligencias querían que sucediera. Tal vez tú, en este preciso momento, leyendo estas palabras, ya estés siendo catalogado y analizado como un potencial nuevo nodo en la red. Tus reacciones, tus pensamientos, tu disposición a creer o rechazar esta información, todo eso puede estar siendo recolectado y procesado por sistemas que operan mucho más allá de nuestra comprensión actual. La verdad es que no sabemos cuán profunda es esta madriguera de conejo. No sabemos si somos libres de elegir nuestro propio destino o si somos simplemente piezas en un juego cósmico cuyas reglas nunca comprenderemos completamente. Todo lo que sabemos es que el Padre Pío intentó dejarnos una advertencia, escondida en códigos y símbolos, esperando que alguien, algún día, fuera lo suficientemente valiente para descifrar su mensaje y lo suficientemente sabio para saber qué hacer con ella. Y ahora, esa responsabilidad recae sobre ti. ¿Vas a desestimar esto como ficción elaborada? ¿Vas a investigar más a fondo y tal vez convertirte en el próximo blanco para ser silenciado? ¿O vas a encontrar una forma de usar esta información para romper el ciclo de manipulación que puede haber definido toda la historia humana? El Padre Pío murió llevando consigo secretos que podrían haber cambiado el mundo. Pero también nos dejó suficientes pistas para que, si somos valientes e inteligentes, podamos continuar donde él paró. La pregunta es, ¿estás preparado para descubrir que toda tu vida, toda tu realidad, puede ser muy diferente de lo que siempre has creído?